Vamos a hablar un poco de qué es una fractura. Es la ruptura de un hueso. Puede ser parcial o total. El hueso se puede quebrar, fracturar completo o un poquitito. ¿Qué síntomas vamos a tener? ¿Qué es lo primero que vamos a sentir ante una lesión así, en los huesos? Dolor, muchísimo dolor. Entonces nosotros no vamos a saber si es una fractura, un esguince o una luxación. Por lo tanto, vamos a interpretarlo como si fuera una fractura. Y los primeros auxilios que vamos a hacer van a ser como si fuera una fractura. Y después, el diagnóstico final lo va a tener el médico traumatólogo en el hospital mirando las radiografías o los estudios complementarios que va a hacer. ¿Cuáles son las causas de las fracturas? Fundamentalmente tenemos dos causas. Una causa traumática, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Golpe, una caída, un traumatismo importante. Y el otro tipo grande de fracturas pues, son las fracturas patológicas. ¿Qué significa esto? Por lo general es cuando ya el hueso está descalcificado. Repasando lo que vimos. En un primer auxilio no se puede a simple vista determinar si se está frente a una fractura, luxación o un esguince. Cuando no se está seguro, se la debe considerar como si fuera una fractura. El diagnóstico de lesión lo va a realizar el médico mediante radiografías. Las fracturas presentan signos como dolor intenso en el lugar de la lesión, deformidad de la parte lesionada, disminución de la movilidad y dolor del extremo lesionado cuando se intenta realizar algún movimiento, inflamación y hematoma. En el caso de las fracturas expuestas, siempre hay lesión de la piel. También puede haber hemorragias. Las fracturas se clasifican en cerradas o simples, abiertas o expuestas y fractura en tallo verde. Las fracturas las vamos a clasificar en fracturas cerradas o simples, en las cuales no hay lesión de la piel. Se rompe el hueso y nada más, no hay lesión de la piel. En cambio, en las fracturas expuestas o abiertas, siempre vamos a tener una lesión de la piel, una lesión muscular y podemos o no tener fragmentos óseos expuestos. Entonces, en las fracturas expuestas siempre hay lesión de la piel, siempre. Puede haber ¿qué? Hemorragias. Claro, hemorragias. Y puede o no haber exposición de fragmentos óseos. Bueno, y otro tipo de fracturas que vamos a tener son las fracturas en tallo verde, que se dan en niños. En los niños la estructura de los huesos es diferente a la de los adultos. Tienen una cortical, que es la parte de la corteza del hueso, que se fractura. ¿Y vieron, por ejemplo, cuando quieren romper una ramita del árbol, esas ramitas verdes, que no es que la pueden romper, cuando la quieren doblar, como que queda unida? Bueno, exactamente eso es lo que pasa muchas veces cuando se fractura el hueso de un niño. Por eso se llaman fracturas en tallo verde. Uno de los síntomas mayores que vamos a tener en una fractura, ¿cuál va a ser? Dolor. El dolor. Entonces, los signos y síntomas que vamos a tener de una fractura, sobre todo el dolor. Va a empezar a haber una deformidad y va a empezar a generarse un edema, que el edema es la inflamación. Vamos a tener una deformidad de la parte lesionada. Vamos a tener algo que se llama impotencia funcional. ¿Qué significa la impotencia funcional? Bueno, es la disminución del movimiento y dolor del extremo lesionado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la muñeca, no vamos a poder mover los dedos ni la mano porque nos va a doler. Como dijimos, una gran inflamación, mucha inflamación, mucho edema. Y puede o no generarse un hematoma, de acuerdo a la magnitud de la fractura. Como primeros auxilios ante una fractura, bueno, ante todo, la seguridad de la escena. Siempre, siempre vamos a priorizar que la escena sea segura para poder ir nosotros a actuar. Después, vamos a llamar al número nacional de emergencias, que ¿cuál es? 107. Al servicio de emergencias, 107, o al número de emergencias local de cada lugar. Importante, no movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario. ¿Por qué? Y porque seguramente le podemos generar más dolor o le podemos generar un daño aún mayor que el que ya tiene. Vamos a retirar los anillos, pulseras y relojes. Le vamos a retirar todo tipo de elementos que puedan llegar a comprimir cuando la lesión traumática se empieza a inflamar, se empieza a hinchar. Inmovilizar el sitio de la fractura, incluyendo articulaciones adyacentes. Por ejemplo, en el antebrazo inmovilizamos con una maderita, con una tabla, desde la mano, inmovilizando la articulación de la muñeca y la articulación del codo. ¿Por qué? Y para evitar
que si yo tengo una fractura a este nivel, el hueso se mueva, los huesos se muevan. En fracturas expuestas, controlar la hemorragia y cubrir con gasas e inmovilizar. Primero vamos a lavar, en la medida de lo posible, un poquitito, que sea con agua, y vamos a controlar la hemorragia. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar una hemorragia? Presión. Con presión directa. Otra cosa que podemos hacer nosotros en primeros auxilios es explorar la movilidad, la sensibilidad y los pulsos distales. ¿Qué significa esto? Esto no significa que nosotros vamos a probar la capacidad del hueso para moverse o no. Por ejemplo, a ver, si él tiene una fractura en la mitad del antebrazo, yo no lo voy a hacer a ver si se mueve, porque se va a morir de dolor. Pero sí, lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, a ver, supongamos que él tiene una fractura a este nivel. Intentamos ver los dedos. Entonces yo puedo tener una pauta de la gravedad de esa fractura. Si él puede mover los dedos, exploramos la sensibilidad, lo tocamos. Y otra cosa que podemos hacer en primeros auxilios es, nosotros como ya hemos aprendido, tomarle los pulsos distales. ¿Qué significa tomar los pulsos distales? Bueno, por ejemplo, en algunas fracturas de este hueso del brazo que se llama húmero, muchas veces ese hueso se rompe y lacera o rompe la arteria humeral. Entonces, por lo tanto, yo no voy a tener irrigación sanguínea desde ese lugar para abajo. Entonces, si yo tomo el pulso acá, en la arteria radial, no voy a tener pulso. Tomamos los pulsos, tengamos ese criterio como para saber, o para darnos una idea de que esa fractura puede ser una fractura grave o no. Hasta acá, los primeros auxilios ante una sospecha de una fractura. Repasando. Frente a una fractura se deben retirar anillos, pulseras y relojes, inmovilizar el foco de la fractura, incluyendo las articulaciones adyacentes con un objeto rígido. Ante una fractura expuesta se debe detener la hemorragia si la hubiera, cubrirla con gasas estériles e inmovilizar. Repasando lo que vimos, el esguince es una lesión de las articulaciones que produce estiramiento o rotura de los ligamentos. Generalmente se produce en las articulaciones del tobillo, de la rodilla o de los dedos de la mano. Los primeros auxilios frente a un esguince consisten en inmovilizar el miembro con un vendaje compresivo, elevar, aplicar frío local y reposar. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es una luxación. Una luxación es la separación permanente de una superficie articular. ¿Qué significa esto? Acá también va a haber una lesión de estiramiento o de rotura o ruptura de los ligamentos. Pero, a diferencia del esguince, en la luxación hay una separación permanente. Uno de los ejemplos más frecuentes de una luxación se da, por ejemplo, la luxación de hombro. Es muy frecuente la luxación de los dedos de la mano, sobre todo del dedo pulgar, de la rodilla, de la cadera, o sea, inclusive de la mandíbula. ¿Qué síntomas vamos a tener? Siempre va a doler. Vamos a ver una deformidad manifiesta. Por ejemplo, si tenemos una luxación de hombro, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener el hombro caído hacia adelante. Disminución de la movilidad, que va a ser muy manifiesta. ¿Por qué? No es que se rompió solo el ligamento, se salió de dentro de la articulación un hueso. Entonces no lo vamos a poder mover. Muy importante, y sobre todo en chicos que ocurre una luxación, es la luxación del codo. Tenemos que hacer entonces nosotros como primeros auxilios ante una luxación. Jamás intenten en primeros auxilios ustedes acomodar una articulación. Pueden ir poniéndole hielo y lo trasladan inmediatamente a un centro asistencial, a un hospital. ¿Por qué? Y porque lo va a tener que realizar un traumatólogo con radiografías. Le van a tener que hacer una serie de radiografías y diagnosticar realmente qué grado, qué magnitud de luxación tiene. Acabamos de ver los signos y síntomas de un esguince, de una luxación, y antes vimos de la fractura. Entonces, ¿los síntomas no son parecidos? Por eso, siempre tenemos que tratar a todo este tipo de lesiones en las articulaciones, interpretarlas como si fuera una fractura. Repasando. La luxación es la separación permanente de las superficies articulares. Comúnmente se localiza en el hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo pulgar y la mandíbula. Ante una luxación se debe inmovilizar la articulación como se encuentre, sin intentar acomodarla. Entonces ahora vamos a ver cómo inmovilizamos las extremidades.
pero siempre con esta premisa. Recordemos que nosotros no podemos reconocer el tipo de lesión y por lo tanto vamos a proceder siempre como si fuera una fractura. La inmovilización va a ser siempre de la misma manera. ¿Está? Bueno, entonces, supongamos que él tiene una lesión y nosotros no sabemos qué tipo de lesión es. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar, primero, como dijimos, despojar de todas cosas que puedan apretarle. Sacamos el zapato, la zapatilla que le está apretando, levantamos el pantalón. Por ejemplo, podemos improvisar con un cartón, con una madera, y podemos hacerlo de esta manera. Utilizamos un poco de algodón para acolchar toda esta zona, ¿está bien? Hacemos toda esta zona que quede acolchada. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Sostener el pie desde acá abajo. Eso, perfecto. Entonces lo que hacemos, lo moldeamos al pie, a la pierna y al pie, siempre a 90 grados. Ponemos ahí. ¿Sentís cómodo? Sí, sí. Bueno, muy bien. Si tuviéramos cinta de embalar, como por ejemplo tenemos ahí, también podemos usar cinta de embalar. Vamos así la pierna elevada, ¿no? Para que no se... Claro, exactamente, siempre con el miembro elevado, con la pierna elevada. Entonces, podemos poner esta venda para asegurar y de esta manera estamos inmovilizando el tobillo. ¿Por qué inmovilizamos? Porque la inmovilización calma espectacularmente el dolor. Y de esta manera trasladamos al centro asistencial, al hospital. Bueno, hasta acá vimos entonces cómo inmovilizamos el pie. Las piernas se pueden inmovilizar con dos tablillas laterales, por ejemplo con dos tablas de madera o dos varillas de madera. O podemos poner una madera por debajo y vendar o encintar. Entonces de esa manera la pierna queda estirada y podemos trasladarlo de esa manera al hospital. Repasando, cuando no se puede reconocer el tipo de lesión, se debe proceder como si se tratara de una fractura. La inmovilización del miembro debe incluir la articulación más próxima y la más alejada de la lesión. Las piernas se inmovilizan con dos tablillas laterales, desde la mitad del muslo hasta por debajo de la articulación del tobillo. Para inmovilizar tobillo y pies, se debe hacer una férula en forma de L, cubriendo el pie y la parte inferior de la pierna. Imaginemos ahora que tenemos que inmovilizar, por ejemplo, una fractura de muñeca que es muy característica. Si tenemos un cartón, por ejemplo, hacemos así. Lo moldeamos un poquito del cartón y colocamos la mano, siempre recordamos, articulación por abajo y articulación por arriba. ¿Sentís cómoda la mano? Sí, no puedo mover. No la puedes mover. Esa es la idea, que no la puedas mover. Al no moverla no te va a doler. De esta manera queda inmovilizada la muñeca, la mano, y si no, ¿cómo podemos hacer? Dijimos que no conviene tener para abajo, ¿por qué? Porque esto se va a ¿qué? A hinchar. Hacemos esto, ¿está bien? Improvisamos un cabestrillo de esta manera. Tenemos un cabestrillo. De esta manera se traslada al hospital. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una lesión en los dedos? Los dedos siempre se inmovilizan desde la cara palmar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, con un palito de helado, siempre de la cara palmar, excepto el dedo pulgar, que lo vamos a inmovilizar del lado dorsal, desde arriba. ¿Está? El dedo queda inmovilizado. Nosotros acá lo que podemos hacer después es vendarlo, vendamos y el dedo queda inmovilizado. Otra cosa interesante que podemos hacer es tutorizarlo. ¿Qué significa esto? Vendarlo con el dedo que está sano, con el que está al lado. Ponemos cinta adhesiva, los dos dedos juntos. Están inmovilizados los dedos. Si fuera el dedo pulgar, que tenemos que hacerlo desde su cara dorsal, desde la parte de arriba, nos ponemos así. De esta manera queda el dedo pulgar inmovilizado. Siempre de la cara de arriba, no de la palma. Repasando lo que vimos. En el caso del brazo, se debe colocar una férula rígida en cara anterior o hacia ambos lados laterales y sujetar. En las manos, la férula se debe colocar desde el codo hasta la punta de los dedos y amarrarla.
Ante una fractura de una falange de los dedos, se puede usar como inmovilizador un bajalenguas o un palito de helado. Siempre se inmovilizan del lado de la palma de la mano, excepto el dedo pulgar, que se inmoviliza del lado del dorso de la mano.